Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Jimmy Fernando Camargo Salón. Hago parte del grupo 517004-10 del curso de enseñanza de las lenguas nativas de Colombia para el desarrollo del paso 4, revitalización de la lengua nativa UWA. UNAT, abril 2023. Introducción. Como podemos evidenciar, se encuentran algunas imágenes que hacen referencia o alusivos al pueblo UWA. Introducción. A continuación se presenta la revitalización de la lengua nativa, ya que es una tarea que implica garantizar la existencia de las comunidades de hablantes y se mantenga la práctica de la lengua desde el seno de la familia. También se dice que es el aprendizaje y la enseñanza de la lengua materna, la cual se convierte en el eje transversal para evitar que muera física y culturalmente de dicha lengua, en este caso la lengua UWA. Revitalización lingüística. La revitalización lingüística es el proceso de detener o revertir la disminución de los hablantes de la lengua o para revivir una lengua nativa que se estaba acabando, cuya finalidad consiste en revitalizar el idioma y fortalecer la cultura ancestral de un pueblo. Para proteger la lengua nativa se debe promover a 1. Introducción del uso de la lengua nativa a las diferentes entidades públicas que presentan servicios dentro del territorio indígena. Segundo, difusión de actividades en territorios indígenas donde hayan desplazado los indígenas con documentación en lenguas indígenas. ¿Qué se entiende por revitalización de las lenguas nativas? Revitalizar la lengua nativa UWA es una tarea que implica garantizar la existencia de las comunidades y de hablantes, donde se mantengan las prácticas de la lengua materna desde el seno de la familia, donde se puedan fortalecer la cultura ancestral del pueblo indígena. En este caso, la revitalización de la lengua UWA se está realizando desde años anteriores con el fin de conservar las diferentes culturas de las diferentes comunidades o pueblos que se encuentran en los diferentes departamentos, como Casanare, Arauca, Santander y Norte de Santander. ¿Cómo ha sido el proceso de transmisión de la lengua en comunidades? El desarrollo o transmisión de esta está determinada por diferentes estímulos y agentes culturales dentro de la comunidad UWA, como lo son los padres, debido a que la transmisión de la lengua materna o lengua nativa pues es responsabilidad de los padres, ya que se debe enseñar desde pequeños, desde cuando están en el vientre o nacen. Como también es responsabilidad de los maestros dentro de las aulas de clases, ya que en los diferentes currículos pues se ha implementado o se ha generado algunos espacios donde se enseñen las lenguas nativas a los estudiantes que aún no manejan el dialecto al 100%, como también entre amigos, ya que en ocasiones pues cuando se reúnen entre amigos colocan en práctica el dialecto propio. Y finalmente demás personas que hacen parte de la comunidad. En este caso es cuando se hacen las reuniones de la comunidad en general o se genera un conversatorio entre integrantes de dicha comunidad, pues se hace el implemento o el uso del dialecto propio y se coloca en práctica.
las diferentes prácticas culturales. ¿Cómo se ha dado la enseñanza de la lengua 1 y la lengua 2 en las comunidades? Dentro de la comunidad indígena uva se ha enseñado la lengua 1 y la lengua 2 de la siguiente manera. Primero, enseñanza en casa, la cual es responsabilidad de los padres de familia, padres y madres, cuando los niños están pequeños. Enseñanza en la escuela o colegio, es responsabilidad de los docentes, ya que en todas las escuelas o colegios se cuenta con un docente bilingüe y que es el encargado de enseñar o transmitir los conocimientos en cuanto al dialecto propio. Escuelas de paso o jardines infantiles para la enseñanza de la lengua materna a los niños a temprana edad. En este orden de idea, dentro de las diferentes comunidades se han venido implementando jardines infantiles, los cuales se relacionan junto con el bienestar familiar y se cuenta con personal capacitado para brindar todas las necesidades e implementación y enseñanza de las lenguas nativas desde los 2 años hasta los 5 años. Colocar en práctica la lengua nativa entre miembros de la comunidad, como lo acaba de decir, pues entre niños o adultos se puede colocar en práctica la lengua nativa cuando se hacen reuniones familiares o entre amigos o demás miembros de la comunidad. ¿Por qué de la revitalización de la lengua 1 en las comunidades indígenas? La lengua nativa uwa es importante por varias razones, debido a que aportan conocimientos únicos, formas de comprender el mundo de manera diferente, aumentan la paz y el desarrollo sostenible, potencian la protección de los derechos humanos y la libertad de los pueblos indígenas, procesos culturales, sociales y políticos, los cuales se evidencian en los procesos de revitalización. Como también con la revitalización de la lengua nativa, uwa nos permite, primero, evitar que muera la lengua nativa física y culturalmente. 2. Conservar la lengua nativa. 3. Cerrar las brechas de la lengua nativa, ya que muchas de las veces pues, hay personas de la comunidad que no saben manejar al 100% el dialecto y pues se cierran esas brechas que se evidencian. Recuperar los usos y costumbres de la lengua nativa, toda vez de que pues cuando se inicia el proceso de revitalización se recuperan usos y costumbres que se habían perdido por X o Y razón sobre esta lengua. Y finalmente revivir la lengua nativa uwa. Cuando hacemos la revitalización implementamos estrategias para la para la revitalización o rescate de la cultura o de la lengua nativa. Entonces, en ese orden de ideas se revive la lengua nativa uwa. ¿Qué trasfondo político económico tiene el enseñar otra lengua diferente a la lengua 1 y lengua 2 en comunidades indígenas? Finalmente, es muy importante la enseñanza de una lengua diferente a la lengua 1 y lengua 2 para las comunidades indígenas, toda vez que se adquiere un nuevo aprendizaje para la comunidad y de esta manera lograr tener mejores oportunidades tanto en los procesos políticos y económicos dentro de la comunidad que beneficie de manera colectiva a toda una sociedad. Conclusiones y recomendaciones de mejoramiento de las prácticas en relación con la revitalización de la lengua nativa. La diversidad lingüística es esencial para la preservación de la lengua nativa de la comunidad. La revitalización de la lengua nativa es muy importante, toda vez que nos ayuda a evitar la pérdida o la muerte de la lengua materna. Comprender la importancia de enseñar la lengua nativa dentro de las comunidades. Recomendaciones.
Implementar dentro de las aulas de clase la enseñanza de la lengua nativa. Continuar con la enseñanza de la lengua nativa desde temprana edad en los jardines infantiles propios de la comunidad, toda vez que se facilita los procesos de aprendizaje a temprana edad. Y finalmente, enseñanza desde la casa o responsabilidad de los padres, los cuales son los encargados de iniciar con los aprendizajes básicos. Finalmente encontramos las referencias bibliográficas donde se leyó y se sacó la información para realizar este trabajo y respectivamente la grabación. No siendo otro el motivo, gracias.